Esta portada del Diario Nacional del 1 de noviembre del año 62 está cundido de noticias cuya importancia va a radicar en la perdurabilidad que van a tener muchos de los temas tratados por esas notas desplegadas en la primera página del diario. En primer lugar, obviamente el caso de Cuba, al referirse al tema del bloqueo, a lo que significaba que apenas un mes antes de ese mismo año 62 había ocurrido la crisis de los misiles, y el hecho de que Cuba, por las medidas colectivas que se habían tomado en contra y por las negociaciones obviamente directas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que habían conducido a que Cuba desmantelara los misiles, se estaba en pleno proceso en ese momento, en noviembre del 62, cuando se dio la visita del secretario general de las Naciones Unidas, UTAN, que reseña esta entrega del Nacional, a propósito además del hecho de que la isla se veía sometida a bloqueo por iniciativa de la OEA, de la cual formaba parte obviamente Venezuela, bajo la conducción de los Estados Unidos en ese momento, que digamos, en ese momento resuelve encaminar la decisión del bloqueo contra Cuba como parte de las sanciones y el aislamiento, el acordonamiento, mientras persistiese el peligro de la existencia de material nuclear en la isla. El otro titular de relevancia en este caso tiene que ver con el caso del llamado a filas que hizo el presidente Betancourt en octubre del año 62, o finales de octubre del 62, y que reseña la prensa el 1 de noviembre de ese mismo año, que tiene que ver además con no solamente la circunstancia de la crisis de los misiles, sino además como una forma de dividir por primera vez al país en zonas militares a partir de lo decidido por la primera reunión que celebrara el Consejo Nacional de Defensa, e incluso para ofrecerse como alternativa, en este caso, a lo que significaba la amenaza del temprano surgimiento de grupos armados en el país. De modo que ese llamado a filas era doble, no solo ante la crisis cubana, sino también ante lo que se registraban como los primeros indicios más organizados del movimiento guerrillero. Y por último, lo referido a las conversaciones de Betancourt con los partidos políticos, en este caso con URD, partido que había dejado de ser parte del gobierno de Betancourt, parte del gobierno de la coalición, y que sin embargo Betancourt estaba, digamos, en el deber de llegar a ciertos entendimientos mínimos de convivencia con la URD en la oposición, sobre todo ante el hecho de que hubiesen miembros o sectores dentro de URD que no solamente simpatizaban con el caso cubano, sino que además tendían puentes o tenían acuerdos o, digamos, entendimientos de alguna naturaleza con los sectores que se habían pronunciado a través de la violencia contra el régimen de Betancourt en el país.